Voz para el Cambio ya está con ustedes en este día, viernes, un viernes maravilloso, 21 de marzo del año 2025, Día de la Poesía. Nosotros tenemos ya en el estudio un cuarto bate. Los dominicanos recuerdan el poder de Ricardo Carti. Así nosotros estamos ya junto con Gonzalo Alvarino, de nacionalidad colombiana, pero él muchas veces conversando con los dominicanos se hace pasar también por dominicano, porque él ama esta ciudad. Viene y camina por el Conde y otros sectores de la capital y la provincia de Santo Domingo como cualquiera de nosotros. Así que nos agrada mucho, Gonzalo, volver a encontrarnos aquí en Voz para el Cambio. Muchas gracias, Francisco. Tú sabes que estar en República Dominicana es como está mi país. Los lazos que nos unen a nosotros son estos. Los lazos de la amistad, de la fraternidad, de la poesía, de la comunicación y sobre todo el ancestro común de las olas. Hablamos un poquito de Colombia en la primera parte de este encuentro, Gonzalo. Petro y la reforma, Colombia, las movilizaciones, ¿qué es lo que hay en este momento en Colombia? Bueno, te cuento. El día 18, el pueblo colombiano, en su esencia, salió a las calles a manifestarse porque el Congreso de la República nuestro es un Congreso vendido a los poderes de las grandes... Estamos gobernando sin Congreso. No, estamos gobernando con Congreso, pero es un Congreso vendido. Pero un Congreso que no pertenece al Poder Ejecutivo. No pertenece al Poder Ejecutivo, es un Congreso elegido también, pero en Colombia ocurre un caso sui generis. Y ahora que Petro está en la presidencia, el Congreso es el mayor enemigo de las leyes que pueden favorecer al pueblo. Así nos pasó a nosotros con el gobierno de Antonio Guzmán, cuando derrocamos a Joaquín Balaguer, que era un semidictador o un dictador, y entonces le robaron unos senadores al PRD y Guzmán tuvo que gobernar sin el Congreso. Pero allá prácticamente estamos sin Congreso, porque es que es demasiado esfuerzo que tiene que hacer el presidente, porque cada cosa tiene que salir a desmentirla todos los días. Pero hay algo importante, que el pueblo anda atrás del presidente. No, el pueblo está firme y duro con el presidente. ¿Tiene amor el pueblo colombiano con su presidente? Claro que sí. Las clases desfavorecidas, que son la mayoría de Colombia, están con el presidente. En las calles, por más que quieran evitarlo, por más que no quieran decirlo, el 18 el pueblo colombiano en todos sus departamentos salió a marchar a favor de la reforma. Incluso hubo alcaldes que se negaron muchos a hacer esto y sin embargo el pueblo salió a la calle. Lo empujó el pueblo. El pueblo, y Petro dijo algo: si el Congreso no cumple con la ley, el pueblo puede desalojarlo. Y el pueblo tiene que desalojar a ese Congreso y lo está haciendo. Me llamarán aquí en este instante incendiario o mamerto, como llaman en Colombia a las personas que siguen esto, pero no. Colombia necesita un ¿Le dicen cambio. mamerto? Sí. ¿Qué significa eso en Colombia? Es decir, que eres de izquierda y que eres un tonto. Bueno, entonces en este momento el pueblo colombiano sigue luchando por reivindicaciones y lo está haciendo a través de su presidente. Claro. Reforma a la salud, reforma pensional, reforma al sector educativo son las que requiere un país para cambiar. Te explico. La educación como factor preponderante de la transformación de los pueblos. La salud, porque necesitamos un pueblo sano. Y también necesitamos unos trabajadores con unas condiciones de dignidad laboral. ¿Y qué pasa? Que el Congreso en su gran mayoría es elegido por esos empresarios. Entonces la clase gobernante es la que está en contra de Petro. Claro. Los banqueros, los empresarios. La gente que también tiene sus negocios. Que no son muy claros. Y también los medios de comunicación. ¿Pero qué ocurre? Porque los medios de comunicación no son de los pobres. Porque son a los grupos económicos. A los oligopolios. Claro que sí. Entonces hay una noticia, se magnifica algo que el gobierno hace. Y se disminuye lo bueno. Se engrandecen en los medios de comunicación lo malo. Y lo bueno lo tapan. Claro, entonces esos medios de comunicación crean lo que se llama el efecto de esa conciencia manipulable y manipulada, que ocurre en toda América. ¿Ya?
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en este momento salió la juventud a las calles con poesía, con arte, con cultura y con educación. Las calles de Colombia, en sus ciudades y en las ciudades intermedias, salieron a marchar convencidas de que se necesita esa transformación. Pero entonces usted está diciendo que Petro y Colombia van a ganar la batalla, porque si usted me está diciendo que la juventud está en la calle con la literatura como base, como vehículo de comunicación, nadie va a parar entonces ese binomio de juventud y pueblo. Si usted analiza en casi todos los discursos de Petro, siempre él nombra un poeta, un escritor, y sobre todo él sigue muy de cerca toda la obra de García Márquez. Petro estudió en el mismo colegio donde estudió García Márquez, en Zipaquirá, en Bogotá. Y Petro, en su movimiento, cuando estaba en la guerrilla del M-19, movimiento 19 de abril, él tomó uno de los nombres de los personajes de García Márquez para identificarse. Somos del Caribe. Petro es un presidente del Caribe colombiano, un presidente que entiende que la alegría es parte de la vida, que la poesía es parte de la vida. Y Petro siempre invoca esta situación en su discurso. Es un discurso de unidad nacional. Le explico algo. Las comunidades indígenas nuestras, la recuperación de tierras en este instante, la erradicación de muchos cultivos ilícitos por los nuevos programas que el gobierno está realizando en Colombia. Yo se lo puedo decir porque soy fiel testigo de esto cuando yo me muevo en mi país, en las comunidades. Pero ¿qué pasa? Quieren volver esos grupos ilegales, quieren volver estas cosas, y el gobierno como tal está frenándolo todo. Cambiamos un ministro ahora en este instante, que fue una jugada maestra del presidente Petro, el general que rescató a los niños que se perdieron en el Guaviare, que sacaron una serie. Él ahora es el nuevo ministro de Defensa nuestro. Y ese señor renunció a la milicia para que fuera civil. Y está haciendo un ataque frontal a todos esos grupos sediciosos y de bandidos disfrazados como el Clan del Golfo o las disidencias en Colombia. Bueno, vemos que hay un proceso muy hermoso en Colombia. En estos días nosotros vimos en la prensa que su vicepresidenta dio unas declaraciones que no iban con la línea del presidente Petro. ¿Hay alguna diferencia entre ellos? No, pero qué bueno que haya divergencias entre el gobierno y que el pueblo las conozca. Claro que sí. Y las diga, no como estaba oculto antes. Petro se vio en la obligación de hacer un consejo de ministros hecho en vivo y en directo, para que la gente supiera y viera, y después tuvo otro consejo de ministros. Televisado también. Televisado, para que no tuviera nada de espalda al pueblo. Eso no se había hecho nunca en Colombia. No se había hecho nunca. Petro está haciendo vanguardia, está haciendo cosas supremamente interesantes y está devolviéndole la dignidad a la gente, que es lo importante. Pero lo más grande de nosotros que observamos desde aquí, que ha ocurrido en Colombia, es que se ha frenado la muerte de tanta gente inocente. Porque antes de Petro la vida no valía gran cosa en Colombia. Le cuento algo. En estos momentos tenemos problemas en dos regiones en Colombia, en el Cauca y en la región del Catatumbo, porque se están enfrentando las disidencias por el control de la droga, por el control del comercio ilícito de estupefacientes. Ahí hay de todo, ahí hay de todo. Entonces, esto es muy interesante, necesitaríamos más tiempo para abordar todo esto, pero en este instante debemos pasar algo que yo te dije al principio, Petro como poeta. Sí, vamos a una brevísima pausa y regresamos de inmediato. Habrá tiempo, si no lo hacemos, en otra edición de Voz para el Cambio. Adelante.